Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Gracias por todo, gracias por todas las bendiciones, gracias por todo lo que hacen. Bueno, vamos a estar viendo en Lucas capítulo 5, ¿sí? Lucas capítulo 5, versículo 1. Una de las cosas que vamos a estar viendo, que es algo muy importante, es cómo hacer las cosas por nuestra cuenta y cómo son las cosas haciéndolas con el Señor. Vamos a estar viendo algo muy importante. Dios bendiga a Carmen Santiago Padilla, Dios la bendiga, pastora, Dios bendiga a Joy Luciani, que va a compartir también el video, Dios le bendiga mucho. Y Dios bendiga a Socorrito de no sé qué lugar es ella, ¿sí? Y hay 291 personas conectadas en este momento, las cuales van a estar compartiendo esta palabra, esta hermosa palabra de Dios. Bueno, vamos entonces a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al pueblo que escucha dice amén. Lucas 5, 1. Aconteció, dice, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Siempre sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él siempre estaba rodeado de personas. Él tenía muchas veces que retirarse a un lugar con sus discípulos, porque Él como hombre, ¿sí? Se cansaba, ¿sí? Hay muchas personas que piensan, bueno, que él no se cansaba, sí, él se cansaba, tenía sed, tenía hambre, estaba bajo las mismas circunstancias que estamos cada uno de nosotros, ¿sí? Pero siempre entendiendo que Él era, es y será divino. Y bueno, la gente dice que se agolpaba sobre Él, o sea, en cierta forma lo avasallaban al Señor y dice sobre Él para oír la palabra de Dios. Siempre sabemos que hay relatos donde nuestro Señor Jesucristo ha sufrido muchos desprecios. Sabemos que hay muchos relatos donde lo han apedreado, lo han escupido, lo han echado de algunos pueblos. Pero acá vemos que la gente quería escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la gente tenía, como lo relata Lucas, tenía el deseo de escuchar, como dice acá, la palabra de Dios. Y dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, ¿sí? Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, ¿sí? O sea que ustedes tienen que tener en cuenta siempre que nada escapa al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nada. Aunque nosotros por ahí nos queremos comprenderlo, ponernos en nuestra cabeza que el Señor no lo sabe todo, aunque lo digamos con nuestra boca, no alcanzamos a creerlo en realidad. Pero acá vemos que dice, estaban cerca de la orilla
acá dice, y vio, ¿sí? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Entonces, cada palabra tiene un sentido y cada palabra nosotros debemos tenerla en cuenta. Y estas barcas que estaban a la orilla, los pescadores que estaban descendiendo. ¿Pueden entender ustedes que nuestro Señor Jesucristo, aparte de estar observando, Dios le bendiga a Niurka González Ramos, está viendo, compartiendo, Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Tenemos que entender entonces que nuestro Señor Jesucristo nada escapa a sus ojos, a sus sentidos, y Él tiene un sentimiento para cada uno de nosotros. Sabemos que muchas veces Él se enojaba con alguna persona, pero acá Él está viendo y observando a estas personas que se bajaban de las barcas y que estaban haciendo y lavaban sus redes. O sea que estaba viendo el Señor la tristeza de los pescadores. El Señor estaba observando. Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermana González Ramos. El Señor estaba observando la tristeza de esas personas, aunque Él estaba de lejos. Pero ustedes vean que acá dice, vio dos barcas. ¿Sí? El Señor estaba observando. Y viendo que ellos lavaban las redes, supuestamente ellos tenían que estar con las redes llenas, sus barcos llenos de peces. Pero no. Entonces, ¿qué dice? Y entrando en una de aquellas barcas, ¿sí? O sea que el Señor eligió una de las barcas que habían llegado ¿se imaginan ustedes? Cuando nosotros vamos a hacer un negocio o algo, y fracasa el negocio donde tenemos la esperanza de que vamos a hacer algo y fracasa el negocio, fracasa todas las esperanzas en las cuales nosotros hemos basado ese dinero para seguir haciendo otras cosas. Y estos hombres, pescadores, estaban con seguridad, el Señor observándolos, la tristeza de ellos, cómo se encontraban, mirando su semblante de lejos, ¿no? Y Él pidió entrar a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿sí? Allí se encuentra. El Señor Jesucristo no subió a la barca de Pedro por casualidad. ¿Cuántas veces ustedes piensan que pasó algo por casualidad en su vida, algo que era de bendición, y no se lo otorgaron al Señor? Porque viven las vidas a veces distraídos, lejos, fuera del área del Señor, y apartados de su espíritu, donde dan la gloria a aquellas cosas que les suceden buenas a, a cualquier a cualquier cosa, menos darle la gloria a Dios. Dios bendiga a Mario Figueroa y Dios bendiga a Nazareno Luco, que hace un tiempo que yo no lo veía, de allí de Chile, ¿sí? Dios le bendiga a Nazareno. Se acordó de este pastor. Dios le bendiga mucho. Bueno, muchas veces, como decimos, mientras todo nos va bien, bueno, por ahí hay algunos que lo incluyen a Dios.
Pero hay veces que las personas no incluyen a Dios absolutamente en nada. Gracias, mi hermano Nazareno. No, por ahora vamos a estar, cuando después hablamos, si quiere. Eh, entonces, empezamos o seguimos con que muchas veces no le damos la gloria al Señor y decimos, bueno, fue casualidad. Muchas veces Dios se enojaba con el pueblo judío porque le otorgaba el pan y el aceite que recibían, o la harina, o el trigo que recibían y el vino, eh, se lo otorgaban al diablo, que decían que venía del diablo. Y muchas personas hoy en día también, en vez de darle la gloria a Dios, es decir, gracias Señor, o gracias Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos, eh, ellos no le dan la gloria a Dios, ni la participación. Muchas veces vemos que las personas, después de fracasar mucho, ya no quieren saber más con el Señor, porque entienden que acercarse al Señor es para que todo les salga bien. Y si cada vez que las cosas no les salen bien, es una prueba donde ustedes o cada uno de nosotros estamos probando en realidad que nos hemos acercado por el Señor nada más, o sea, por lo que nos va a dar el Señor o el Creador. Y no nos acercamos porque queremos amarlo, queremos sentirlo, queremos sentir la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas y porque también, si nos gusta estar con Él, también nos gusta ver la manifestación del poder de Dios en muchos lugares y en muchas personas. Acá, en este momento, hasta este momento, Pedro era un extraño. Jesucristo era un extraño. Sí lo conocía por los testimonios de muchas personas sanadas, eh, por muchas personas que recuperaban su vista, sus oídos, caminaban, resucitaban, eran sanos de lepra. Sí, sabían que se acercaban al Señor y obtenían las cosas que querían. Hoy también hay personas que creen que, bueno, yo me acerco al Señor para que el Señor me bendiga. Y si el Señor no me bendice, yo me voy. Pero se olvidan las personas que nosotros somos la creación de Dios. No somos los que dirigimos a Dios. No somos los que le decimos a Dios, haz esto o haz lo otro. ¿Sí? ¿Y eso saben por qué? Porque no tienen reverencia. No se acercan al Señor y mucho menos tener reverencia, mucho menos entender que es soberano, que es supremo. Entonces siempre, en vez de nosotros acudir al Señor, como he leído tantas veces, a servir dentro de los propósitos que Dios tiene con nosotros, resulta que nos acercamos para que Dios nos cumpla nuestros propósitos. ¿Sí? Entonces, si por ahí Dios, en su inmensa misericordia y soberanía, quiere otorgar un milagro, las personas se ponen contentas. Pero ¿qué pasa cuando las personas no reciben absolutamente nada del Señor? ¿Cuánto más si
si Dios le dijera, andá y matá a tu hijo, ofrecerlo en sacrificio, como lo hizo a Abraham? ¿Quién le haría eso? Nadie, nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? Pero el obedecer, Abraham cuando obedeció, se ganó el título de amigo de Dios y padre de la fe. ¿Sí? O sea que si usted es creyente, es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado por la fe y usted, como yo, hemos sido justificados también por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí se encontraba en ese momento un hombre natural. Entiendan bien esto, un hombre natural. ¿Con quién? Con el Espíritu de Dios, con el Hijo de Dios, y el mismo Dios estaba encontrándose eh, Pedro con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Fíjense bien lo que le dijo. Le rogó, el Señor le rogó a Pedro, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la humildad del Señor? ¿Tendremos nosotros esa humildad? No la tenemos. Y dice, le rogó que la apartase de tierra un poco. ¿Por qué, el Señor pidió esto? El Señor pidió esto porque la gente se agolpaba, como dice acá, y casi estaba sobre él y no le dejaban, se puede decir, respirar, no le dejaban aire libre. Entonces, el Señor sabía que predicando desde una barca, y dijo, apártala un poquito, cosa que la gente no se puede acercar a la barca y subirse a la barca donde él estaba, ¿sí? Él quería mantener una distancia con ellos, pero no era porque no los amaba, porque vino a morir por usted y por mí y por todo el mundo. Y bueno, le dijo que se apartara un poco de tierra, dice. Y fíjense bien, ya cuando el Señor estaba cómodo, dice que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hay una cosa que ustedes quiero que entiendan. El Señor como el creador de el universo, y a lo mejor dirán, pero ¿cómo? Bueno, vaya al Evangelio de Juan y va a ver que dice allí, todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Estamos hablando de el dueño, el Señor, el Supremo del universo. ¿Y qué pasa? Que enseñaba desde la barca y como conocía él todo lo que es la naturaleza que él mismo creó, se ponía en la barca y usaba la barca y usaba la dirección del viento para que su voz fuera escuchada por todos. Él estaba usando, eh, así como cuando hay personas que ustedes habrán visto, cuando están en la montaña y dan un grito y ese grito se escucha por toda la montaña. Pues el Señor usaba esas cosas naturales también para poder predicar el Evangelio. No usaba equipos de sonido o tremendos equipos de sonido como hoy se usa, sino que él tranquilamente, usando su creación, se sentó y predicaba la palabra desde la barca
a una gran multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro. Dios le bendiga a Marbelis Martínez Guerra, gracias. Están apareciendo todos los que estuvieron años conmigo y ahora otra vez. Dios le bendiga, Nazareno, Marbelis Martínez, bienvenidos nuevamente. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, entonces, acá dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Simón, vamos hacia el interior de la mar, ¿sí? Salgamos de la orilla y vamos hacia bogar, dice acá, mar adentro, ¿sí? Y echad vuestras redes para pescar. Y acá tenemos que entender algo muy especial. Fíjense lo que le va a contestar Pedro. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Le estaba diciendo: bueno, Señor, en realidad ya hemos gastado todas nuestras fuerzas, hemos hecho todo lo posible para traer el pan para nuestras familias, hemos trabajado como debe ser, pero aunque hemos estado toda la noche, Señor, no hemos podido hacer absolutamente nada. Hasta ese momento estaba hablando un hombre natural. Y cada uno de nosotros muchas veces, o sea, en un tiempo fuimos mujeres y hombres naturales, donde no teníamos nada que ver con el Señor, ni con Dios, ni con el poder del Espíritu Santo. No teníamos nada que ver porque no habíamos escuchado todavía el llamado. Y actuábamos exactamente como Pedro, como confiando en las propias fuerzas. Y el hacedor de la creación y de la vida y el dador de vida eterna, lleno del Espíritu Santo, le estaba diciendo a un hombre natural, como un tiempo éramos nosotros, le dijo: vamos hacia dentro de la mar. Y más allá de que Pedro estaba cansado, estaba abatido, ¿cuántas veces cada uno de los que está allí compartiendo conmigo en esta noche, o como yo, que hemos confiado en nuestras propias fuerzas, hemos querido hacer cosas y nos han fracasado? Y aun cuando ya conocíamos al Señor, ¿cuántas veces hemos actuado naturalmente? Y aún después de tantos años de estar en el Evangelio, también hemos seguido actuando naturalmente. Pero aquí le estaba yo explicando, Simón, bueno, la verdad que nuestras fuerzas no dan. Como a usted y a mí un día nos sucedieron y nos suceden, y con seguridad que no van a suceder. No hemos hecho nada, no hemos podido hacer nada. Y el Señor lo dice allí en San Juan capítulo 15, cuando Él dice que es la vid verdadera y nosotros las ramas o los pámpanos. Dice: ustedes separados de mí, nada pueden hacer. ¿Y cuántas veces confiamos y creemos en nosotros de que sí, lo vamos a lograr?
Pero el Señor, por otro lado, está diciendo, a ver si me entienden, niños. A ver si me entienden, niños. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero siempre lo intentamos. A ver si lo podemos hacer con nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque decimos Señor. Aceptamos el señorío de Jesucristo. Pero lo aceptamos cuando queremos. Un día es Señor y otro día es inquilino de nuestro templo. Un día es Señor de nuestro templo. Pero otro día es inquilino. Y le decimos, bueno, hoy día no eres Señor. Yo voy a hacer lo que quiera. Acá Pedro había entendido de que con sus fuerzas no había podido lograr absolutamente nada. ¿Y qué dijo él? Bueno, Señor, mas en tu palabra voy a echar la red. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que decir también. Porque ya no somos personas naturales. Y no hemos podido desprendernos de una vida natural para comenzar una vida sobrenatural con el señorío de Cristo en nuestras vidas. Se nos hace difícil, porque un día mandamos nosotros y otro día manda el Señor. Y mandamos más nosotros, ¿sí? Un día más, por lo general mandamos más nosotros que el Señor. O sea, pongamos en la semana, posiblemente 6 días, somos nosotros los señores de nuestra vida. Y un día, Jesucristo es nuestro Señor. Dios bendiga a bendecida por Dios que nos está viendo. Dios la bendiga a usted y a toda su familia. Gracias por compartir, ¿sí? Sería bonito que me pusiera de qué país es, ¿sí? Así le enviamos el saludo a ese país. Bueno, entonces, ese problema que nosotros tenemos siempre, que no podemos desprendernos de nuestra vida natural para vivir una vida sobrenatural con Jesucristo. La iglesia no es natural. La iglesia de Cristo es sobrenatural. Cuando Pedro estaba conociendo al Señor en ese momento en la barca, Pedro era natural. Pero Jesucristo y su iglesia serán sobrenatural. Y no podemos meternos en esa espiritualidad del Señor. Y no podemos dejarlo que Él domine. Siempre queremos hacerlo nosotros. Y dice, bueno, Señor, está bien, hemos fracasado en todo con mis fuerzas o nuestras fuerzas. Pero ahora, en tu nombre, por la palabra que has dicho, yo creo, ¿sí? Y voy a echar la red, como la tiene que hacer usted, en forma sobrenatural, entender que Cristo es el creador y que puede ayudarte como ayudarme a mí en los momentos muy especiales. Y tenemos que echar la red para conseguir aquello que queremos lograr para nuestro bienestar o para el bienestar de nuestra familia, como cuando tenemos una necesidad de sanidad, de milagros. Tenemos que tirar la red y tirarla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decir, bueno, está bien, con mis fuerzas yo sé que no voy a lograr nada, pero en tu nombre, Señor, tiro la red y pesco
y logro lo que yo quiera. Porque yo sé, Señor, que inmensa es tu misericordia. Y aparte de que es tan inmensa tu misericordia, que no la puedo comprender, tú renuevas tu misericordia día a día, día a día. Él renueva su misericordia día a día. Y nosotros no lo podemos entender. No podemos entender lo grande que es. ¿Saben por qué? Porque no nos preocupamos en llegar a la estatura de la plenitud de Cristo espiritualmente. Y sabiendo que somos victoriosos en el nombre de Jesús, siempre está esa pequeña naturaleza que se pone sobre lo sobrenatural que hemos aprendido y perdemos la victoria y la batalla. ¿Sí? Y Dios quiere que nosotros seamos ganadores. El Señor dijo, en el mundo, cada uno de ustedes van a tener aflicción. Pero dice, confíen, porque yo he vencido al mundo. Lo dice el Señor, no lo dice un sacerdote, no lo dice un pastor, lo dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, si tenemos un hermano mayor que nos enseña a cómo llegar a tener su espiritualidad, su estatura, ¿por qué a veces somos tan, la palabra es necios, cabeza duras, somos cabeza dura y cosas que no logramos? ¿Qué es lo que dice el Señor? Ustedes piden, pero piden mal. Así que pidan dentro de la voluntad de Dios para lograr lo que quieran. Pero, ¿saben una cosa? Hay algo más grande que eso. Porque siempre hablamos de pedir, 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 pedir. Yo le diría de esta forma, vivan conforme a los mandamientos de Dios. Traten de hacerlo como lo hago yo. Traten como yo hago. Y no van a tener necesidad de estar pidiendo. Porque Dios dice que si nosotros nos encargamos de sus cosas, del reino de Dios y su justicia, ustedes no se hagan problema porque yo les voy a dar en el camino que ustedes emprenden, ¿sí? Predicando el Evangelio, extendiendo el Evangelio a toda criatura, yo les voy a otorgar todas las cosas. O sea que el preocuparnos por las cosas es porque no hemos entendido la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, donde como hermano mayor tenemos que aprender de Él, ¿sí? En una familia, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo lo que vaya a heredar Él, nosotros vamos a ser coherederos con nuestro hermano mayor, ¿sí? Dios bendiga a René Morales, Dios la bendiga, no sé de qué país será, Dios la bendiga a usted y a toda su familia, ¿sí? Gracias por compartir la palabra. Así que estaba un hombre natural, pero de repente dijo, bueno, como hombre natural no he tenido éxito, voy a probar en tu palabra ahora, Señor, y voy a echar la red en tu nombre. Lo voy a hacer ahora en forma sobrenatural, creyendo y teniendo fe en tu palabra, dijo Pedro. ¿Y qué dice la palabra? Y habiendo hecho esto en el nombre de Jesús,
Dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Se dan cuenta? Una vida natural. Y después de tener un encuentro con el Señor personal, después de una decisión natural, después de tener un encuentro con el Señor, toma una decisión sobrenatural. Sabía que no había nada que pescar, porque ya había estado allí, y toda la noche. Pero él dijo, bueno, yo creo en ti, y si yo tengo fe en ti, tú eres el responsable. Lo que yo tengo que hacer es tener fe. La otra parte es tuya, Señor. Y él dice que echó la red y encerraron gran cantidad de peces en su red y se rompía. ¿Y qué pasó? Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Fíjense bien, cuando tienes fe suficiente como la que el Señor nos pide, comienza una bendición tan grande en tu vida que comienza a sobreabundar en tu vida que ya no puedes tenerlas con tus manos y tienes que comenzar a llamar personas que te ayuden a recibir tantas bendiciones como la estaba recibiendo Pedro allí, que estaba llamando a sus compañeros y le decían, vengan, vengan compañeros, porque es tanta la bendición que yo no me la puedo llevar. Necesito que ustedes vengan conmigo, participen y se lleven estas grandes bendiciones, porque para mí ya sobreabundan. Y es necesario que ustedes vengan y participen de esta abundancia y que tengan fe como yo tuve, le está diciendo Pedro y le está demostrando lo que es tener fe en el Señor. Y ellos dicen que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron. ¿Y qué sucedió? Era tanta la abundancia por la fe, dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Se dan cuenta? Que muchas veces Dios tiene hasta que controlar las bendiciones porque pueden hundirnos las bendiciones. Y yo quiero que me entienda esta figura que le voy a decir. Era tanta la bendición que pesaba tanto que se iban a hundir porque sobreabundaba. Hay personas que logran muchas bendiciones. Logran bendiciones de tal forma que también comienzan a hundirse, porque no pueden mantenerse dentro de las bendiciones que Dios le dio, sino que comienzan las mismas bendiciones a hundirlos por no saber manejar con sabiduría las bendiciones de Dios. Así que cuidado, cuidado cuando sobreabunde, porque te puedes hundir también de tantas bendiciones. Te puedes perder, como se estaban hundiendo estas barcas. ¿Sí? De tanta bendición se estaban hundiendo las barcas. ¿Sí? Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó? Que dice la palabra, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y nosotros todo el tiempo tenemos que estar diciendo eso porque, Señor, la verdad que soy tan pecador.
tan pecador. Y tú me bendices de tan gran manera. Y yo soy tan pecador, Señor, que esos pecados no me dejan comprender totalmente tu espiritualidad, porque hacen esos pecados que vea como cuando veían al Señor que venía hacia la barca en el mar y lo veían como un fantasma. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Siempre hay que tener cuidado de saber manejar las bendiciones. ¿Para qué? Para que no nos aparte de Dios y para que no nos vayamos a hundir de tantas bendiciones. Recuerde, debe mantenerse conectado con el Señor espiritualmente para poder, ¿saben qué? Soportar y llevar las bendiciones adelante que no lo hundan. Por eso Pablo decía, yo he aprendido a vivir en escasez y también he aprendido a vivir en abundancia. En escasez es muy posible que las personas puedan vivir. Pero ¿qué pasa cuando las personas tienen de tal forma que les sobreabunda las bendiciones y esas bendiciones terminan perdiéndolos y separándolos de la iglesia? Yo quiero decirle esto, al permanecer en la iglesia es una figura en la cual nosotros vamos y estamos allí compartiendo las bendiciones de Dios. Pero la real iglesia es usted y el Señor. Usted es el templo y ese templo tiene que estar limpio para que reciba todo lo que Dios quiere darle y que no se pierda y que no se hunda. Hermanos y hermanas, que sobreabunden las bendiciones sobre su vida, pero no deje que vayan a perder la salvación por tanta bendición que Dios pueda darles. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo martes que estaremos compartiendo la palabra con cada uno de los hermanos que han estado conmigo compartiendo, que han puesto su nombre ahí, como el que ha quedado de René Morales, como de Luco, Guerra, Marbelis Guerra. Dios les bendiga a todos, a Joey Luciani, a todos los que han estado conectados conmigo. Dios les bendiga, a la pastora Carmen Santiago Padilla de Puerto Rico. Dios les bendiga y será hasta el próximo martes en el nombre de Jesús.